Decime que ya tenés todo. Nada, me falta la mitad del material. Me parece que no llegamos. No puede ser. Tiene que haber algún lugar. Te digo en serio, ya no queda donde buscar. Claro, no es dónde, es cuándo. No pensarás llamarlo de nuevo, ¿no? Te espero mañana atrás del centro comercial No Pines. Emmett Bombardero Brown Galanda. Hey Doc, ¿cómo va? Tenés lo que me prometiste para hoy, ¿no? Sí, pero, recuerdo que te prometí hacer esos recados hoy, pero ahora estoy con los chicos y... Dale, por matarme. Pero sí, no, pero está bien, ahora mismo los hago. ¿En serio crees que va a funcionar? Mirá, está todo listo. Tenemos que intentarlo. Te cargaste nafta, ¿no? Nafta. Hola McFly. Esto funciona con energía retro. Ah, para eso era. Listo, vamos. ¿Y qué pasa? Ya sé. ¿Estás listo? Sí. Pará, mirá el celular. A donde vamos no necesitamos celulares. Buenas matangueros, bienvenidos a esta tercera temporada de Matanga. Y estén atentos porque para este año tenemos muchas novedades. Para este primer informe, como vieron, nos fuimos a los gloriosos 80s para pedirle ayuda a un amigo. Doc, presentate. Soy el profesor Brown. El día de hoy marca un hito importante en la historia de mis trabajos científicos. Después de meses de exhaustivas investigaciones y experimentos, está listo para ser revelado. Preparaos, porque seréis los primeros en presenciar... ¿Primeros en presenciar? No puedo creerlo. Se me ha olvidado por completo lo que iba a decir. ¡Ah! Bueno, los nervios. Lo que el Doc quería decir es que preparamos un completísimo informe sobre esta hermosa franquicia. Su historia, la sinopsis de las pelis y de la serie, sí, hubo una serie, los videojuegos, los cómics, el merchandising, guía de personajes y vehículos y muchísimo más. No perdamos más tiempo y empecemos. Doc, todo tuyo. Aquí el Dr. Emmett Brown, con lo último en mis series continuas de demostraciones científicas, audiovisuales, documentadas. Cuando las filmo yo espero... Tenemos algunas dificultades técnicas. Por favor, espere. Para conocer la historia de Back to the Future, en español Regreso al Futuro o Volver al Futuro, paradójicamente tenemos que volver al pasado y centrarnos en dos cineastas, Robert Zemeckis y Bob Gale, director y productor de la película respectivamente, quienes se habían interesado acerca de la idea de una película sobre viajes en el tiempo, aunque no sabían bien cuál podía ser el concepto central. No sé cómo, pero me descubrieron. El germen de la idea surgió cuando Gale visitó a sus padres en San Luis, Missouri, después del estreno de la sátira Used Cars en 1980, la cual escribió y produjo. En la casa de sus padres, bajó al sótano y encontró el anuario de la preparatoria de su padre, enterándose de que había sido el presidente de su respectiva clase de graduación. En ese momento, se preguntó, ¿what if si mi viejo y yo hubiésemos ido a la misma escuela? ¿Hubiésemos sido amigos? De regreso a California, le contó esto a Robert Zemeckis, director de Used Cars, quien se interesó en el concepto, añadiéndole la idea de una madre de familia que se jactaba de nunca haber besado a ningún chico en su escuela, siendo en realidad un poquito
poquito ligera en su juventud. ¡Suripanta, suripanta, suripanta! En septiembre de 1980, ambos armaron el proyecto y lo presentaron a Columbia Pictures, llegando a un acuerdo con el estudio para concluir un libreto. Para elaborar el guión, Zemeckis y Gale usaron un sistema de fichas indicadoras para resaltar las ideas clave, las cuales se anotaban en pequeños papeles y se agregaban a un tablero en la oficina de Gale. No podría ser más simple. Decidieron situar la trama en 1955, al calcular que de esa forma un joven de 17 años viajaría en el tiempo 30 años atrás, desde 1985, para conocer a sus padres cuando tuvieran su misma edad, sumado a que en esa época sobresalieron aspectos culturales juveniles como el nacimiento del rock and roll y la expansión de los primeros suburbios en Estados Unidos, que ayudarían al desarrollo de la trama. Al principio, se pensó que la máquina para viajar en el tiempo fuera una cabina, construida a partir de un viejo refrigerador, aunque en tratamientos iniciales del guión, la máquina era un dispositivo láser situado en una habitación. Pero Zemeckis era consciente de que los niños empezarían a encerrarse en refrigeradores para emular el viaje en el tiempo, y siguieron buscando hasta que llegaron a la conclusión de que sería más lógico que la máquina fuera móvil. A pesar de que se evaluó que la máquina fuera un tractor oruga, debido a la posibilidad de que viajara a lugares donde no hubiera caminos pavimentados, finalmente se optó por el DMC DeLorean, ya que el diseño y la apertura de puertas encajaba con la broma sobre la familia de granjeros que lo confunden con un ovni. Por otra parte, Marty era inicialmente un vendedor clandestino de videos, cosa que el estudio rechazó obviamente. Además, el protagonista necesitaba usar el poder de una explosión atómica para volver a su época, idea descartada ya que resultaba muy costosa. La bebida Coca-Cola tenía un rol importante en la trama. Cuando Marty le aconseja a Doc que la gaseosa hacía funcionar a la máquina, la historia cambia ya que al volver a los años 80, el Doc había inventado todo lo que lo rodeaba, destacando unos autos voladores y además era el fundador de Coca-Cola. Incluso el rock and roll no existía. Tras la conclusión del primer guión, en abril de 1981, Columbia Pictures puso la producción en proceso de turnaround, un acuerdo en donde los derechos que posee un estudio son vendidos a otro a cambio del costo de la producción más interés, ya que los productores pensaron que era una película interesante, pero que no tenía muchos elementos sexuales como la mayoría de las comedias juveniles populares de la época, como Porky's, y sugirieron que la llevaran a Disney. Pero antes decidieron ver si alguno de los otros estudios podría haberse interesado. A partir de ese momento, cada uno de los estudios de Hollywood rechazaba con frecuencia el libreto, a tal punto que el proyecto se detuvo por 4 años, teniendo que reeditar el guión hasta 2 veces. No, de nuevo no. No de nuevo, decía. Finalmente, Gale y Zemeckis llevaron el proyecto a Disney, donde nuevamente fueron rechazados, ya que el tema de que una madre se enamore de su hijo no era apropiado para una película familiar bajo el sello de Disney. Te lo garantizo. Incluso en algún momento, Gale y Zemeckis pensaron en aliarse con Steven Spielberg, que produjo Used Cars y Locos por Ellos, las cuales fueron un fracaso de taquilla. Al principio, Spielberg no estaba involucrado en el proyecto, ya que Zemeckis sentía que si dirigía otro film bajo su producción, nunca le volverían a dejar hacer otra película. Y Gale, por su parte, temía que estuviesen adquiriendo la reputación de que eran dos directores que conseguían trabajo solo por ser amigos de Spielberg. Entonces, Zemeckis decidió dar un volantazo y dirigir el film Tras la Esmeralda Perdida, el cual se convirtió en un éxito de taquilla en 1984, con lo que ahora sí estaba en posibilidades de ir con Spielberg sin sentir que un nuevo fracaso en taquilla pudiese afectar su trayectoria. Después de mostrarle el proyecto a Spielberg, este lo llevó a Universal Pictures, que finalmente le dio luz verde al proyecto. Uno de los ejecutivos de Universal, Sidney Sheinberg, hizo algunas sugerencias al guión, como cambiar el nombre de la madre de Marty a Lorraine en vez de Meg o Elaine en honor a su esposa, la actriz Lorraine Garry, o el hecho de reemplazar a la mascota del Doc por un perro en vez de un chimpancé. Asimismo, Sheinberg quería que el título de la película fuera Spaceman from Pluto, alegando que ninguna película exitosa en la historia del cine había ostentado el término future en su nombre. A él se le debe la escena en que Marty se presenta a su padre como Darth Vader del planeta Plutón, que luego se cambió por Vulcano. Mi nombre es Darth Vader. Vengo del planeta Vulcano. Sheinberg también sugirió que la historieta del hijo del granjero se titulara Spaceman from Pluto en lugar de Space Zombies from Pluto. Spielberg le respondió a Sheinberg en tono de broma, diciéndole si era una joda, por lo que finalmente Sheinberg optó por desistir en cuanto al título. Entre las influencias de los autores podemos encontrar la película de Time Machine, la serie de televisión de Twilight Zone y el cuento El ruido de un trueno, habiendo Gale escrito una historia sobre viajes en el tiempo cuando estaba en 9º grado, inspirada por este último cuento. En la universidad leyó muchas
obras de Robert Silverberg, y su novela Up the Line le causó una gran impresión, haciéndose interesarse en la paradoja de duplicación. Igualmente, las historietas como What If Krypton Never Exploded de DC Comics, que eran del agrado tanto de Gale como de Zemeckis cuando eran jóvenes, sirvieron de inspiración para la trama. Adicionalmente, el primero reveló que la producción Qué bello es vivir de Frank Capra y la historia de Christmas Carol de Dickens influyeron en la película, cosa que se nota más en las secuelas. En cuanto a la sección de los actores, Michael J. Fox fue siempre la primera opción de Zemeckis y Gale para interpretar el rol estelar. Sin embargo, en esa época el actor estaba involucrado en la producción de la película Teen Wolf de 1985 y en la serie Family Ties, cuyo productor, Gary David Goldberg, consideraba que él era esencial para el éxito del show, con su personaje de Alex Keaton, esencialmente porque la coprotagonista, Meredith Baxter, se había ausentado del programa debido a que estaba embarazada, por lo que se negó a darle tiempo a Michael para que rodara la película. Originalmente se planeó estrenar Back to the Future en mayo de 1985, pero tras el compromiso de Fox, los productores tuvieron que pensar en alguien más para el estelar. Al principio, se invitó al cantante canadiense Corey Hart para que realizara las audiciones correspondientes, pero rechazó la propuesta. No, que no podría soportar esa clase de rechazo. La siguiente opción fue Eric Stoltz, a quien contrataron después de verlo actuar en la película Más. Gracias. Me aman. No, esa Más no, esta. Si bien la producción arrancó el 26 de noviembre del 84 y duró un mes sin contratiempos, después de 5 semanas de rodaje y con Spielberg de regreso tras una corta ausencia, Zemeckis decidió que Stoltz no era el indicado para interpretar a Marty, ya que sentía que no era muy cómico y había dado una actuación increíblemente dramática. Aunque Spielberg y él sabían que volver a realizar las mismas tomas costaría $3 millones adicionales al presupuesto inicial de 14, decidieron igualmente continuar con el cambiazo. ¡Estás despedido! Pero señor, no fue mi culpa, señor. Por otra parte, el Michael se vio un poco más liberado de su contrato cuando, en enero del 85, Baxter volvió a Family Ties y Goldberg llegó a un acuerdo remarcando que la prioridad del actor sería la serie de televisión. En resumen, el actor seguiría grabando el show como siempre, solo que ahora podría aprovechar las noches para grabar la película, teniendo solo las mañanas de los fines de semana disponibles para filmar las escenas diurnas que requiriese Back to the Future, durmiendo en promedio 2 horas por noche. Ya en el rodaje, aunque originalmente se había previsto filmar las tomas exteriores de Hill Valley en Petaluma, California, se trasladaron al Courthouse Square, una localización usada previamente en otras producciones y ubicada en un lote exterior de los estudios Universal. El equipo decidió rodar primeramente los segmentos de los años 50 y hacer que la ciudad luciera realmente hermosa e impecable, y después simplemente la irían añejando para convertirla en el escenario más desolado de los años 80. El diseño de la máquina del tiempo recayó en Andrew Probert, aunque inicialmente Ron Cobb había sido contratado, pero tuvo que rechazarla por otro trabajo. De la construcción del vehículo se encargó el supervisor de efectos especiales Kevin Pike, contando con la guía de Michael Schiff en el proceso. Primeramente se construyó un modelo de fibra de vidrio, cuyas ruedas eran controladas por medio de un control remoto. Varias tomas con el automóvil se hicieron al grabar un modelo a escala del construido por Industrial Light and Magic. Si bien Peter Wilander y Robert Schmelzer brindaron asistencia en cuanto a la grabación de las escenas realizadas con skate, Fox ya era un skateboarder con dominio sobre el patín desde su época de estudiante. Wilander incluso realizó algunas tomas difíciles estando como doble de Stoltz y de Fox respectivamente, junto con el coordinador de escenas stunt Walter Scott y Charlie Crowell, el doble de Fox para estas tomas. La filmación terminó después de 100 días de grabación, el 20 de abril de 1985, y por eso Zemeckis y el equipo de producción decidieron retrasar el estreno de mayo a agosto de ese año, aunque Sheinberg optó por adelantar el estreno al 3 de julio. Para asegurarse de que esto fuera posible, se contrató a 2 editores, Arthur Smith y Harry Keramidas, para el proceso de edición de las escenas, así como a varios editores de sonido que trabajaron por turnos las 24 horas del día. Al final, se eliminaron 8 minutos de material original e incluso Zemeckis casi deja fuera la secuencia donde Marty interpreta Johnny B. Good en el baile del instituto, al sentir que evitaba el progreso de la historia, pero a los asistentes del test screening les gustó tanto que prefirió dejarla. Industrial Light and Magic creó las 32 tomas con efectos especiales de la película, las cuales no dejaron satisfechos a Zemeckis y Gale hasta una semana antes que se completara el film. Para darle más realismo a la película, la publicidad, bajo control de los productores, se enfocó en marcas y logotipos específicos. Se investigaron todos los logotipos que habían cambiado notablemente su diseño entre 1955 y 1985. Aunque en la película se aprecian anuncios de Shell Oil y de Coca-Cola, los productores optaron por usar las imágenes de Texaco y Pepsi, ya que los logos de estas habían cambiado sustancialmente. En el film se aprecian productos de Pepsi, así como una camioneta de Toyota en una estación de
Texaco, cervezas de las marcas Lowenbrau y Budweiser, vodka de la marca Popov, papel higiénico de la Scott Paper Company, insecticidas Raid, cereales de Kellogg's, pan de Warner Bread Company, Pizza Hut y Nike, y un reproductor de cassette de la marca japonesa Aiwa, entre otros productos. Con todo marchando sobre ruedas, lanzaron un teaser trailer con Michael J. Fox subiendo al DeLorean, que curiosamente tiene una duración de 1.21 minutos. Las ilustraciones para los pósters, portadas de libros, VHS, DVDs y demás material gráfico de la película fueron realizadas por Drew Struzan. Tras su estreno, Back to the Future se convirtió en la película más exitosa de ese año, al recaudar más de $380 millones en todo el mundo y obtener críticas positivas en su gran mayoría, que elogiaron las actuaciones, el guión, la banda sonora de Silvestri, las canciones de Huey Lewis and the News, la dirección de CMX, el maquillaje y los efectos visuales. Sin contar que ganó un premio Hugo en la categoría Mejor Producción Dramática y un galardón Saturn como Mejor Película de Ciencia Ficción, además de recibir nominaciones a los premios Oscar y Globos de Oro. Incluso Ronald Reagan la llegó a mencionar en el discurso del Estado de la Unión en 1986. En 2007, la Biblioteca del Congreso la eligió para ser preservada en el National Film Registry y finalmente en 2008 el American Film Institute la catalogó como la 10ª mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. El éxito de Back to the Future dio lugar a la producción de una trilogía, completada por Back to the Future Part 2 en 1989 y Back to the Future Part 3 en 1990, así como la creación de una serie animada, cómics, libros, videojuegos y hasta una atracción para un parque temático. Aunque en una entrevista en 2010, Gale comentó que solo las películas son consideradas como canónicas y que las demás producciones relatan historias alternativas. Pero no viajemos al futuro todavía, sigamos con la historia. Como decíamos, en 1989 se decidió continuar con las aventuras de Marty y el Doc, pero según CMX la primera película no fue ideada para tener una secuela. Pero el éxito taquillero de la primera parte generó que se filmara la segunda e incluso la tercera parte. Es más, el hecho de que el DeLorean volara fue solamente un gag humorístico y fue por eso que Jennifer estaba dentro de él. Un gag que casi le costó muy caro, ya que en el momento de hacer la secuela tuvieron que inventar una historia que involucrara a Jennifer, que si se hubiese sabido que iba a haber una segunda parte no habría sucedido. Esta vez la trama sucede conectada entre 1985 y 2015. Gale escribió la mayor parte del primer borrador solo, ya que CMX estaba haciendo Quien engañó a Roger Rabbit. Al principio la película iba a tener lugar en 1967, pero CMX declaró más tarde que la paradoja del tiempo era una buena oportunidad para volver a 1955 y ver los eventos del primero desde otra perspectiva. Mientras que la mayoría del reparto original accedió a regresar, surgió un obstáculo importante al negociar la tarifa con Crispin Glover por el papel de George McFly. Cuando quedó claro que no regresaría, el papel fue reescrito para que George esté muerto cuando la acción tenga lugar en la versión alternativa de 1985. Y en lugar de sacar completamente al personaje, en otras escenas CMX usó imágenes filmadas previamente de Glover de la primera película, así como nuevas imágenes del actor Jeffrey Weissman, que usaba prótesis para parecerse a Glover, además de enfocar las imágenes, colocarla en el fondo en lugar del primer plano, llevarlo con anteojos de sol y colgarlo boca abajo. Glover presentó una demanda contra los productores debido a que no tenían permiso para usar su imagen. Otro reemplazo fue el de Claudia Wells, Jennifer Parker en la primera película, que debido a que estaba embarazada, tuvo que rechazarlo. Los productores eligieron a Elizabeth Shue, por lo que tuvieron que volver a filmar las escenas finales de la primera película para el comienzo de la parte 2. La secuencia filmada coincide casi toma por toma con el original, con solo algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, Doc vacila antes de asegurarle a Marty que su futuro yo está bien, y Marty lleva un reloj en la segunda película. El mayor desafío fue la creación de la visión futurista de la ciudad en 2015. El diseñador de producción Rick Carter quería crear una imagen con un tono diferente a la de Blade Runner, pasando meses planificando y preparando la transformación de Hill Valley en una ciudad del futuro, y según el director de arte de efectos visuales John Bell, no tenían guión con el que trabajar, solo indicaciones de que sería 30 años en el futuro y que habría algo llamado hoverboard. CMX estaba preocupado por retratar el futuro de forma muy imprecisa, y con Gale intentaron hacer del futuro un lugar agradable, en el que la tecnología no es un problema, en contraste a como se muestra en la mayoría de películas de ciencia ficción. Para mantener bajos los costos de producción y aprovechar un descanso prolongado que Fox tuvo en Family Ties, se filmó la parte 3 al mismo tiempo. Se tardó 2 años en terminar la construcción del set y la escritura del guión. Durante el rodaje, la creación de la apariencia de personajes más vejetes era un secreto bien guardado, que involucraba técnicas de maquillaje de última generación, que llevaban más de 4 horas por personaje. Durante un periodo en el que se aproximaba la conclusión de la película, el equipo se separó
cerró, y aunque la mayoría continuó filmando la parte 3, algunos, incluidos Gale, se centraron en terminar la parte 2. El mismo Zemeckis dormía solo unas pocas horas por día, supervisando ambas películas, teniendo que volar entre Burbank, donde se estaba terminando, y otras ubicaciones en California para la parte 3. La película fue considerada uno de los proyectos más innovadores para Industrial Light and Magic. Fue una de las primeras incursiones de la casa de efectos de composición digital, así como el sistema de cámaras de control de movimiento VistaGlade, que les permitió filmar una de las secuencias más complejas, en la que Fox interpretó a 3 personajes separados, Marty Sr., Marty Jr. y Marlene, interactuando entre sí. Aunque no era algo nuevo, VistaGlade permitió por primera vez una escena completamente dinámica en la que se podía incorporar el movimiento de la cámara. La técnica también se usó en escenas donde los personajes de Thomas F. Wilson, Christopher Lloyd y Elizabeth Shue se encuentran e interactúan con sus contrapartes. También incluye un breve momento de imágenes generadas por computadora en un holograma usado para promover la ficticia película Tiburón 19, el cual terminó inalterado desde la primera prueba realizada por el departamento digital de ILM, ya que al supervisor de efectos, Ken Ralston, le gustó el hecho de que todo estaba en mal estado. A medida que la película se acercaba al estreno, se filmaron suficientes imágenes de la parte 3 para permitir la edición de un tráiler que se agregó al final de la parte 2, antes de los títulos de cierre. La película fue un éxito absoluto de taquilla, al igual que la primera, llegando a ser la segunda más taquillera de 1989. Para la parte 3, los orígenes del tema western se encuentran en la producción de la película original, cuando Zemeckis le preguntó a Fox qué periodo histórico le gustaría visitar, y este le contestó el salvaje oeste para encontrarse con vaqueros. Zemeckis y Gale estaban intrigados por la idea, pero decidieron usarla para la parte 3. El rodaje, que como dijimos se rodó al mismo tiempo que la parte 2, reunió a gran parte del equipo original. Las películas se rodaron a lo largo de 11 meses, a excepción de una pausa de 3 semanas entre ambas. Lo más agotador fue editar la parte 2 mientras se filmaba la parte 3, y Zemeckis se comió la peor parte del proceso. Mientras él filmaba la mayoría de secuencias de trenes, Gale estaba en Los Ángeles supervisando el doblaje final de la parte 2. En lugar de utilizar los sets existentes, los cineastas construyeron el Hill Valley de 1885 desde cero. Mientras que la película original representaba una idea más materialista del éxito, Zemeckis consideraba la parte 3 más como un viaje humano, con connotaciones espirituales. El papel de Clara Clayton fue escrito con Mary Steenburgen en mente, pero cuando recibió el guión se mostró poco interesada, hasta que sus hijos, a quienes les encantó el original, la acosaron para que acepte. La película, estrenada en 1990, recaudó 23 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y un total de 243 millones en todo el mundo. En septiembre de 1991, debido al éxito de la trilogía, se estrenó la serie de televisión Back to the Future, The Animated Series, producida por Universal Cartoon Studios y Amblin Entertainment. La serie fue creada por Bob Gale y Robert Zemeckis y fue escrita y producida por Gale junto con John Ludin, quien había trabajado como escritor en varias series de Hanna-Barbera, en Pinky y Cerebro y en Las excelentes aventuras de Bill y Ted, entre otros. Gale aceptó hacer la serie animada siempre y cuando la misma tenga contenido educativo como ciencia e historia. Es así que el show se conforma con una intro live action con el Doc Brown, interpretado nuevamente por Christopher Lloyd, que presenta la historia animada de cada capítulo, para luego de que esta termine, se vuelva con el Doc, que nos dejará una enseñanza referida al tema en cuestión del capítulo. Esta sección está narrada por el Doc, mientras que el científico de la tele Bill Nye, The Science Guy, realiza los experimentos. Además, el programa cuenta con una sección llamada Back to the Facts, Volver a los Hechos, que introduce datos científicos o históricos dentro de los capítulos. El programa duró un total de 2 temporadas, cada una de 13 episodios, concluyendo sus transmisiones originales por el canal CBS en noviembre de 1992. Más tarde la serie se retransmitió por los canales ABC en el 93 y Fox en el 2003. La trama de la misma se centra en las aventuras de Marty y su novia y la familia del Doc Brown junto con el perro Einstein. En cuanto a los actores de voz, solo Mary Steenburgen, quien interpreta a Clara, y Thomas F. Wilson, Biff Tannen, son los únicos actores procedentes de las películas. Curiosamente, Christopher Lloyd interpreta el personaje del Doc en el live action, mientras que el gran Dan Castellaneta, conocido por interpretar a Homero Simpson, hace lo propio con la versión animada. David Kaufman, por su parte, le pone la voz a Marty McFly. Para la intro de la serie se reversionó la canción Back in Time de Huey Lewis and the News. A finales de 2010 se relanzó la primera película en cines selectos del Reino Unido, Estados Unidos y México, para conmemorar su 25º aniversario del lanzamiento original, hecho que coincidió con el estreno de las ediciones conmemorativas correspondientes en DVD y Blu-ray. Para su relanzamiento, la versión original de Back to the Future pasó por un proceso de restauración y remasterización digitales. El film se reestrenó en Argentina y Perú a principios de 2011. Ahora sí, después de esta intro vamos a dar una sinopsis de las pelis y de la serie, además de un checklist de las producciones que se hicieron sobre la franquicia.
Vuelta al futuro. Relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron. Esto lo hace usando la máquina del tiempo creada por su amigo el Doc Emmett Brown, utilizando un DeLorean. Eventualmente, cambia los hechos específicos de la línea original de tiempo en que sus padres se conocieron y enamoraron. Debido a esto, Marty debe recurrir a la ayuda del Doc Brown del pasado para reunir a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos. Regreso al futuro, parte 2. Cuando Marty McFly todavía no asimiló su anterior viaje en el tiempo, el Doc aparece de golpe con un DeLorean mucho más avanzado. Marty y su novia deben viajar al futuro con el científico para solucionar un problema con la ley que va a tener Marty Jr., uno de los hijos de la pareja, a manos del villano Griff Tannen, nieto de Biff, que quiere hacerse con la ciudad. Lo que no saben es que este viaje puede tener consecuencias dramáticas. Biff Tannen roba un almanaque deportivo en 2015 y se va al pasado con el DeLorean, creando un cambio radical en el pasado, presente y futuro, por lo que Marty se verá obligado a reiterar su visita para evitar cambios desastrosos, y todo sin interferir en su primer viaje. Regreso al futuro, tercera parte. Marty McFly sigue en 1955 y su amigo Doc ha retrocedido al año 1885, la época del salvaje oeste, a causa de un rayo que impactó sobre el DeLorean. Inmediatamente después de eso, Marty recibe una carta del Doc donde le comenta la situación y que la máquina del tiempo está averiada y que es imposible repararla en esa época, pero le da además un mapa señalando dónde puede encontrar el DeLorean que dejó escondido, para así repararlo con el Doc de 1955 y poder volver a 1985. El Doc le comenta además que no le preocupa estar atrapado en el pasado, ya que es muy feliz trabajando de herrero, aunque convive con malhechores, pero Marty descubre una vieja tumba en la que lee que Doc fue asesinado en 1885 y sin pensarlo irá a rescatar a su amigo. Volver al futuro. Tras la conclusión de Volver al Futuro 3, Doc Emmett Brown se ha asentado en Hill Valley en 1991 con su esposa Clara, sus hijos Julio y Verne y el perro Einstein. Al igual que en las películas, la serie trata sobre el viaje a través del tiempo con un DeLorean, reemplazando al anterior destruido al final de la trilogía y la locomotora inventada al final de la tercera parte. Mientras que en las películas la trama gira en torno a la familia McFly, la serie se concentra principalmente en las aventuras de la familia Brown, con apariciones ocasionales de Marty McFly y su novia Jennifer Parker. El villano Biff Tannen siempre aparece de algún modo, manteniendo la relación directa de antagonismo entre los McFly y los Tannen, que se desarrolla en las zonas temporales en paralelo respecto al pasado y al futuro que los viajeros visitan. A diferencia de las películas donde la acción sucedía en Hill Valley y alrededores, en la serie la acción lleva a los personajes a lugares históricos o exóticos. Intentamos buscar sobre la música de la película en todas las épocas y formatos que pudimos, incluso este que todavía ni existe. Bueno, más o menos. Esperen hasta el final. Recolectamos mucho, pero les compartimos los que realmente valen la pena. Gracias. El compositor estadounidense Alan Silvestri previamente había colaborado con Zemeckis en Tras la Esmeralda Perdida, pero a Spielberg le disgustó la banda sonora de esa película, por lo que Zemeckis le aconsejó a Silvestri que hiciera sus composiciones para Back to the Future de manera magistral y épica con el fin de impresionar a Spielberg. Silvestri procedió a grabar el material 2 semanas antes del preestreno. Ya durante con algunas escenas editadas con parte de la música creada por Silvestri, Spielberg le comentó a Zemeckis que la música era la adecuada para el film, sin saber que Silvestri había sido el responsable de su composición. En ese periodo, el compositor sugirió además que la banda Huey Lewis and the News se encargara de crear la que con el tiempo se convertiría en la canción principal del largometraje. Si bien su primer intento fue rechazado por Universal, poco después sus integrantes grabaron el tema The Power of Love, el cual le fascinó al estudio. Aunque al no llevar el mismo título de la película, tuvieron que enviar varios memorándums a las emisoras de radio para que señalaran que era el tema principal de Back to the Future. Al final, el tema Back in Time se usaría como el tema principal en la película, reproduciendo
luciéndose tanto en la escena en la que Marty vuelve a 1985, así como en los créditos finales. Silvestri recurrió a una orquesta compuesta por 85 músicos para componer la banda sonora, una cifra que para ese entonces era algo fuera de lo normal en cine. Por su parte, Huey Lewis realizó un cameo en el film, actuando como el maestro de la escuela que rechaza a la banda de Marty por tocar de forma estruendosa. Respecto a las tomas en que Marty toca la guitarra en la escena del baile, si bien parece que Michael J. Fox la toca con facilidad, en realidad el supervisor musical Bones Howe contrató al asesor de guitarra y músico Paul Hanson para que le enseñara a Fox cómo simular que tocaba la pieza de una forma realista, incluyendo el segmento en el que toca la guitarra por detrás de su cabeza. Mientras tanto, el músico de sesión Tim May se encargó de tocar todas las notas de la guitarra y a su vez Mark Campbell hizo lo suyo con la parte vocal en la interpretación del tema Johnny B. Finalmente, Hanson tocó la guitarra en la escena de la audición para el baile escolar al principio de la película. Distribuido por el sello discográfico MCA Records, el recopilatorio de la banda sonora original de 1985 solo incluyó 2 temas extraídos de las composiciones de Silvestri para el film, así como los temas de Huey Lewis, las canciones tocadas por Marvin Berry y los Starlighters, junto con Marty McFly. Una canción clásica de los años 50 que es reproducida en la película y 2 canciones de estilo pop que se escuchan muy brevemente de fondo. Entre los artistas que aparecen en el conjunto están Eric Clapton, Lindsey Buckingham, The Four Aces, Fetch Parker y Etta James. Desde su debut en el mercado se han llevado a cabo varios relanzamientos de la banda sonora de Back to the Future. El primero ocurrió en 1985 en formato cassette, seguido por las ediciones de 1987, también en cassette, 1990 en CD, 3 ediciones más en 1991, una en cassette, otra en non-play y la restante en CD, y la última en 1992 en CD. El 24 de noviembre de 2009, una versión oficial de edición limitada, que incluía un conjunto de 2 CDs con el compendio entero de la banda sonora, fue publicado por Intrada Records. En su momento, el tema The Power of Love alcanzó el puesto número 6 en la lista Adult Contemporary de la publicación Billboard y fue nominado a un premio Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, mientras que Back in Time obtuvo el tercer sitio en el listado Mainstream Rock Tracks. A su vez, la banda sonora alcanzó el puesto número 12 en el ranking Billboard 200. Acá Lucho, estamos en 1985 en el laboratorio del Doc Brown, buscando información sobre esta hermosa saga. Acá está, encontré un archivo con la información con los personajes, vehículos y equipos. Martin Simus Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, es el protagonista principal de la franquicia. Es el segundo viajero en el tiempo, después de Einstein. También es estudiante de secundaria en Hill Valley High School en 1985. Es el mejor amigo del Doc Emmett Brown. Mientras estuvo en 1955, usó el alias de Kelvin Klein y en 1885 utilizó el alias Clint Eastwood. Se convirtió en el guitarrista principal de su banda, los Pinhead. Le gusta andar en patineta y odia que lo llamen gallina. A mí nadie me llama gallina. Nunca más. Me llames gallina, Neros, nunca más. Ah, soy un gallina, ¿no? Sí, así es. Emmett Lathrop Doc Brown es el científico que logra establecer los viajes en el tiempo y mejor amigo de Marty. Es interpretado por Christopher Lloyd, quien fue elegido después de que la primera opción de los directores, John Lithgow, no estuviera disponible. El Doc se casó con Clara Clayton y tuvieron 2 hijos, Julio y Verne. Lloyd se inspiró principalmente en Albert Einstein y el compositor Leopold Stokowski. Como detalle adicional, Brown pronuncia la palabra gigawatts como gigawatts, ya que así lo pronunció un físico durante una reunión con Zemeckis y Gale. 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts. George Douglas McFly, interpretado por Crispin Glover, es el padre de Dave, Linda y Marty McFly, y el esposo de Lorraine Baines McFly. Es un nerd retraído quien recibe constantes abusos, mayormente por parte de Biff Tannen. Zemeckis le dijo a Glover que improvisara varios de los gestos nerds de George, así como sus manos temblorosas. Tú haces que suene tan fácil. Quisiera no estar tan asustado. Lorraine Baines McFly, interpretada por Leah Thompson, es la esposa de George McFly y madre de Dave, Linda y Marty. De joven le gustaba llamar la atención a los chicos cuando salía de la escuela, siendo bastante popular. No tiene miedo de conseguir lo que quiere y disfruta jugando al tenis con su esposo. Como curiosidad, Leah Thompson fue elegida debido a que había protagonizado junto a Stoltz la película The Wildlife. Marty, ya tengo 18 años. No creas que no lo había hecho antes. Buford Biff Howard Tannen, interpretado por Thomas F. Wilson, es el antagonista central de la saga y bravucón de la escuela a la que asiste George. No es muy inteligente y solo terminó la secundaria porque
George McFly le hacía la tarea. Era temido por la mayoría de sus compañeros de escuela. Le gustan los autos y su frase típica es: ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, ¡Ay, piensa, McFly! ¡Piensa! Jennifer Jane Parker McFly fue la novia y luego la esposa de Marty McFly, hija de Danny Parker Jr. y Betty Parker. Es una persona positiva y sabe qué decirle a Marty si necesita animarlo. Fue interpretada por Claudia Wells en la primera película, quien fue sustituida por Elizabeth Shue para la segunda y tercera parte. Clara Clayton Brown, interpretada por Mary Steenburgen, es la coprotagonista de la tercera película. Era maestra de escuela, vivía y trabajaba en la escuela de las afueras de Hill Valley en 1885. Conoció al Dr. Emmett Brown y Marty McFly por casualidad cuando estaba a punto de caerse en Jonas Ravine. Es una mujer muy independiente e inteligente, odia las mentiras. Al igual que el Doc, su autor favorito es Julio Verne, por el cual el matrimonio nombró a sus dos hijos, Julio y Verne. Se interesa en la astronomía y la ciencia. Ciencias. ¿Qué tipo de ciencias? Jules Eratosthenes Brown es el hijo mayor de Emmett y Clara Brown. A diferencia de su hermano menor Verne, es muy inteligente para su edad. Julio es el primero de la clase en la escuela, sin embargo no es tan popular y solo tiene unos pocos amigos. El personaje fue explorado mucho más en la serie animada no canónica. Estoy calculando la equivalencia logarítmica del peso anatómico de ciertos isótopos hallados en una serie continua de elementos de la Tierra. Verne Newton Brown es el hijo menor de Doc y Clara Brown. Es un joven bastante alegre, sin embargo no le gusta perder y hacer las tareas del hogar. Le gustan los videojuegos y la televisión. A diferencia de su hermano mayor, Verne parece ser bastante popular en la escuela y tiene muchos amigos. Al igual que el personaje de su hermano, se profundizó mucho más sobre este en la serie animada. Estoy tratando de romper mi mejor anotación en la leyenda de Bruno. Einstein, también llamado Einny, es la mascota del Doc Brown en 1985 y luego la mascota de la familia Brown. Fue el primer viajero en el tiempo y su nombre claramente es por el científico Albert Einstein. Su personaje se profundizó mucho más en la serie animada, donde incluso tiene un comportamiento más humanizado. Te digo, Einstein, no es fácil ser padre. DeLorean. La máquina del tiempo DeLorean fue el invento más exitoso del Dr. Emmett Brown, una máquina del tiempo alimentada con plutonio compuesta por un automóvil deportivo DeLorean DMC-12 que tiene que alcanzar 88 millas por hora para poder viajar en el tiempo. Fue diseñada por Ron Cobb, Michael Sheff y Andrew Probert. Durante el rodaje de la trilogía se utilizaron 6 unidades del DeLorean, además de un modelo de fibra de vidrio a tamaño real para simular el vuelo en el aire y otro a escala para rodar varias tomas. Hay 3 versiones canónicas de este vehículo, una para cada película. En la segunda, el auto está modificado, pudiendo volar y sin necesitar plutonio, siendo este reemplazado por Mr. Fusion, que se alimenta de basura. En la tercera película, las llantas son modificadas y para el final de la misma, se les reemplazan las ruedas por unas símil ruedas de tren para poder andar por las vías. Para la serie animada, el auto fue modificado para que además de viajar en el tiempo, pueda transportarse a cualquier lugar del mundo. Para saber más sobre el DeLorean, no se pierdan los 10 autos famosos de Matanga, que les dejamos la tarjeta acá arriba. El tren Jules Verne, o el tren del tiempo, etiquetado con las iniciales ELB de su creador, el Doc Brown, es la culminación de la experiencia previa con el DeLorean y la locomotora a vapor que lo empujó a 88 millas por hora en la tercera película de la saga. Este vehículo puede volar y fue mayormente explorado en la serie animada, donde podemos ver que puede llevar dentro al DeLorean. Condensador de flujo. El condensador de flujo es el componente central de la máquina del tiempo DeLorean y el tren Julio Verne. Es lo que hace posible el viaje en el tiempo. El Mr. Fusion Home Energy Reactor, también conocido como el generador de fusión, es la fuente de energía utilizada por el segundo DeLorean visto por primera vez al final de la primera película. Convierte los desechos domésticos para alimentar el condensador de flujo y los circuitos usando fusión fría, además de permitir que el DeLorean genere los 1.21 gigawatts necesarios. La energía producida por Mr. Fusion reemplazó al plutonio como la principal fuente de energía de las capacidades de vuelo y viaje en el tiempo del DeLorean. Overboard. El Overboard es un vehículo con forma de skate que puede flotar y es visto en el año 2015 en la segunda película de la saga. En esta se pueden ver varios modelos, siendo el que usa Marty McFly, fabricado por Mattel, el más popular, aunque hay otros modelos de Overboards usados por Giff Tannen y su pandilla. No Tech Overboard, usado por Data, el Pitbull de Giff Tannen, propulsado por cohetes que lo hace extremadamente rápido, Question Mark Hoverboard, conducido por Spike, y Rising Sun Overboard, usado por Chester Witty Noura. No es necesario viajar en el tiempo para saber que una saga como esta tuvo libros, cómics y novelas. Sobre todo sabiendo los gustos que tenían los directores. Vamos a ver los más destacados.
De forma simultánea al estreno de la película, editorial Berkeley Books lanzó una novela oficial a manera de adaptación literaria del film, Back to the Future a Novel, escrita por George Gibbs. Si bien Gibbs se basó exclusivamente en el guión de Back to the Future, esta publicación se caracterizó por contar con algunas diferencias en cuanto a la película. Añadió escenas, personajes y lugares inéditos que no aparecen en esta última. Ese mismo año, Berkeley Books lanzó otra novela orientada para niños y titulada Back to the Future: The Story, la cual corrió a cargo de Robert Loring Fleming y se considera una adaptación de la novela de Gibbs. En 1990, Mallard Press publicó una antología sobre la trilogía completa, titulada Back to the Future: The Official Book of the Complete Movie Trilogy, que fue escrita por Michael Krasnorin y Sally Heavin, la cual se lanzó de manera simultánea a Volver al Futuro 3. Ese año también se llevó a cabo la publicación de 4 revistas, enlistadas bajo el título de Back to the Future Fan Club Magazine, las cuales incluyen entrevistas con el reparto y personal técnico de las películas, así como fotografías inéditas de los actores. En 2010, Sorchan y Flynn publicó The Worlds of Back to the Future, Critical Essays on the Films, el cual es un análisis crítico de los diferentes elementos y temáticas expuestos en la trilogía de Volver al Futuro, abarcando aspectos filosóficos, literarios, musicales y culturales. En 1991, al mismo tiempo que se transmitía la serie televisiva, Harvey Comics llevó a cabo una publicación de una serie de 7 historietas basadas primordialmente en el show animado, la cual concluyó en 1993. Fuimos recolectando en el tiempo un poquito de cada cosa para la sección que se viene y que nos encanta. No nos entró más en el auto. Merchandising, juguetes, trading cards, modelos a escala y algunas rarezas, entre muchas cosas más. Dr. Emmett L. Brown here. Through the wonder of video spectronomy, I'm recording an amazing phenomenon. McDonald's Back to the Future Hamburger Happy Meal for $1.99. Analysis shows it comes with one of 4 toys, like Marty McFly, some old guy in my DeLorean. Holy bovine, is he familiar. Switching to X-ray mode reveals 1 toy each week when you buy your kids a $1.99 McDonald's Happy Meal. Perhaps I should forgo further documentations and just have lunch. What you want is what you get at McDonald's today. La franquicia de Volver al Futuro generó numerosos productos que van desde lapiceras con el DeLorean hasta trading cards de la marca Topps. Veamos un repaso de los más destacados. Comenzamos con un clásico, el álbum de figuritas que en 1985 fue editado originalmente por Panini en solo 4 países del mundo: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Actualmente la empresa argentina Cromi Colecciones está comercializando una remasterización del álbum original que consta del álbum y todas las figuritas para completarlo e incluye algunos extras. Y por su parte, también la Argentina Universo Retro realizó un mazo de naipes estilo Tope Quartet de Cromi con Marty y compañía. McDonald's goes back to the future with a Happy Meal. Now you can get one of 4 time-traveling toys, like Doc's sparking DeLorean or Vern's zooming Junkmobile. One with every Happy Meal you buy. There's no time like the present to go back to the future. En 1991, McDonald's entregaba con sus cajitas felices juguetes basados en la serie animada de Volver al Futuro, cosa que repitió en el 92. En 2014, Hallmark añadió a su colección Keepsake un adorno navideño de Marty con sonido incorporado. En 2015, a través de Kickstarter, la empresa Mad Geek Collectibles desarrolló un mini condensador de flujo en escala 1:10 con luz incorporada que también venía en forma de llavero. Hot Toys, por su parte, sacó una línea de figuras de acción en escala 1:6 increíblemente realistas, con los personajes del Doc y Marty en diferentes versiones. Y por otra parte, sacaron los Back to the Future Cos Babies, 6 Art Toys SD, junto con los Cos Rider, 3 modelos de mini DeLoreans tripulados por Marty y el Doc en versión Cos Babies que incluyen movimiento. Iron Studios no perdió el tiempo y presentó por un lado una estatua en escala 1:10 con Marty y el Doc recreando la mítica foto de la tercera película con la gran torre del reloj en 1885, y por el otro sacó 3 figuras, 2 de Marty y una del Doc, junto con un DeLorean que se pueden combinar para formar un diorama de la segunda película. En 2021, NECA puso a la venta muchísimos productos sobre la franquicia, entre los que se encuentran figuras en escala 1:7 basadas en la trilogía, llaveros, DeLoreans a radio control y hasta juguetes basados en la serie animada. Numskull Designs creó 2 vasos con motivos de Marty y el Doc de sus tazas cosplay denominadas Cos Caps, además de unos patos coleccionables y algunos otros productos más. Johnny Lighting realizó un diorama en escala 1:64 llamado Gray Scott It's a Time Machine. Por
Por supuesto que las tradicionales jugueteras Lego y Playmobil no se iban a quedar sin subirse al DeLorean. Playmobil sacó 6 sets temáticos de diferentes momentos icónicos de las películas y se estima que seguirán sacándolo, mientras que Lego, por su parte, también puso a la venta distintos sets en los que podemos armar los diferentes DeLorean. Super 7 incluyó en su catálogo de juguetes estilo retro, Reaction Figures, personajes de Back to the Future, y Funko hizo lo propio con su línea Reaction Toys. Además realizó los populares Funko Pop, donde incluyó dentro de la línea Pop Television tanto a Marty como al Doc, junto con algunos exclusivos, uno del Doc que brilla en la oscuridad y un exclusivo de Marty McFly subido a su hoverboard, su Modern Ride con Marty subido al DeLorean. También Funko lanzó 2 juegos de estrategia, un Funkoverse temático de la franquicia y Back in Time, un juego cooperativo donde cada jugador asume el papel de un personaje principal de la película. Y hablando de juegos de estrategia, en 2010 Looney Labs lanzó un juego de cartas similar a su juego Chrononauts, pero con temática de la saga titulado Back to the Future The Card Game. La empresa Basic Fan puso a la venta un Tiny TV Classic de Volver al Futuro. Son unos mini televisores que funcionan y presentan escenas de programas y películas populares. Viene con 12 escenas de la película y un control remoto. Siendo una saga con un vehículo tan icónico, era de esperarse una avalancha de productos relacionados. La empresa Welly fabricó los 3 modelos de los DeLorean respectivos a cada película en escala 1:24, que en Argentina fueron distribuidos por Lionels SRL. Los modelos son muy detallados y cada uno trae un accesorio específico. Hot Wheels, desde 2013, sacó una línea con varios vehículos de la trilogía, entre las que encontramos a los distintos DeLoreans, el tren volador, la patineta voladora, el taxi o la patrulla voladora, entre otros. En 2016 realizaron un modelo de lujo súper detallado en escala 1:18 que incluía un hoverboard a escala. En 2019 puso a la venta el DeLorean de la segunda película dentro de su colección HW Screen Time, y en 2020, para celebrar el 35 aniversario de la primera película, sacó un coleccionable exclusivo en escala 1:64 del DeLorean y una edición especial de la patineta. La empresa japonesa Skynet fabricó un modelo del DeLorean llamado Lights Up en escala 1:43, que como su nombre lo indica, viene con luces. Travel back in time and build the legendary Back to the Future DeLorean. Eagle Moss sacó una impresionante réplica en escala 1:8 del DeLorean súper detallada para armar, que salía semanalmente llegando a un total de 159 ediciones. Venía con paneles de metal y luces. Esta colección llegó a México y España a través de la editorial Planeta de Agostini. En Argentina, lamentablemente, solo salieron unas ediciones a modo de prueba, pero no prosperó. Build the Back to the Future DeLorean. Issue 1 with your first model parts. Out now. Al tratarse de una saga que se volvió de culto, también se pusieron a la venta los denominados props o elementos de utilería. En 2009, Diamond Select Toys puso a la venta una réplica de la gorra de béisbol lenticular que usa Marty en Volver al Futuro 2. En 2015, Mattel sacó una réplica del hoverboard que usa Marty en la segunda parte de la trilogía. También Dr. Collector realizó tanto una réplica de la patente californiana Out of Time que lleva el DeLorean como la llave del mismo. Riding in Orlando was never like this. Back to the Future. Only at Universal Studios. A mediados de 1991 se inauguró la atracción Back to the Future The Ride en el parque temático Universal Studios Florida, un simulador donde Doc Brown intenta atrapar a Biff Tannen a bordo del DeLorean. En 1993, una atracción similar abrió sus puertas en Universal Studios Hollywood, y finalmente en 2001 se abrió una última atracción en Universal Studios Japan. En los 2 primeros parques, la atracción fue clausurada en 2007 para ser sustituida por The Simpsons Ride, mientras que en Japón fue sustituida por Despicable Me Minion Mayhem. Por otro lado, en Universal Studios Hollywood existió un restaurante temático inspirado en la trilogía denominado Doc Brown's Chicken. El 8 de septiembre de 2011 fueron subastados en eBay 1500 pares de las zapatillas autoajustables conocidas como Nike Airman que Marty Jr. y Marty Sr. usaron cuando tuvo que hacerse pasar por su futuro hijo. Lo recaudado se donó a la Fundación de Investigación de Parkinson de Michael J. Fox en una campaña llamada Back for the Future, y en 2015 Nike las puso a la venta. El 21 de octubre de 2015, fecha en que Marty McFly llega al futuro, Pepsi lanzó una cantidad limitada de 6.500 botellas de Pepsi Perfect presentadas en un estuche coleccionable especial de Amazon por $20.
Sin embargo, las botellas de edición limitada no eran exactamente iguales a las de la película. Un comercial titulado The Future is Now, lanzado por Pepsi y Universal Pictures para promover el lanzamiento del 30 aniversario de la trilogía, presentaba las botellas y otros productos de Back to the Future Part 2. En noviembre de 1989, para promocionar Back to the Future Part 2, Pizza Hut comenzó a vender anteojos de sol futuristas llamados Solar Shades, con la intención de hacer un guiño a la moda futurista que se ve en la película. Se vendían por $1.99. Se realizó un comercial inspirado en la película, coprotagonizado por Billy Shane, que en un año más tarde se popularizaría interpretando a Mike Randall en Parker Lewis. You sure about this? Yep. Well, here goes nothing. All right, we made it. So this is the future? The year 2015. We haven't eaten in 25 years. Pizza. What about that place that delivers? Yeah. What happened to them? What kind of future is this? Yeah, there's no pizza anywhere. What a drag. Officer, where do you get pizza around here? Turn around, guys. In the future, like today, there's really only one place to get a great pizza. Pizza Hut. Wow, nice look, guys. Very 80s. Pizza Hut, making it great. Sideshow, 3D Retro y Beeline Creative realizaron un juego de tazas tiki de cerámica dentro de la colección Back to the Future de 3D Retro, con los personajes de Doc Brown, Marty McFly y Einstein. Para lo que viene tuvimos que recurrir al archivo personal del Doc Brown. Pero no tenía más copias, así que se va a encargar de mostrarlo él. Adelante, Doc. ¿Qué tal si le echamos un vistazo? Sarigoro, Mizu, Shashi. En 1986, Back to the Future se lanzó en versión CAD y 3 años después hizo lo suyo en la versión VHS. En esta última, Universal añadió la leyenda de continuará al final de los créditos para incrementar la expectativa del público en torno a una segunda parte. No obstante, dicho encabezado se omitió en la versión para DVD publicada en 2002. Ese año se distribuyó la trilogía completa en el mismo formato. En 1993 salió a la venta una versión para Japón en Laserdisc con la trilogía completa, que además incluye material adicional con entrevistas, escenas inéditas y una sesión de preguntas y respuestas conducidas por el actor Kirk Cameron. En esa misma época se lanzó una colección con las 3 películas en formato de video CD. El 2 de diciembre de 2002 la película apareció en formato DVD, en donde se incluyó una copia de la cinta junto con material extra como entrevistas a Gate y Zemeckis, notas sobre la producción, escenas eliminadas, galerías fotográficas, entre otros. 3 años después, en 2005, se puso a la venta un paquete con la trilogía completa en el mismo formato de video y un total de 3 discos con una relación de imagen de pantalla. En 2009 la película obtuvo un nuevo relanzamiento en DVD, solo que esta vez fue a manera de edición especial en un paquete de 2 discos que incluye la copia de la película junto con el simulador Back to the Future The Ride, un adelanto de Back to the Future 2 conducido por el actor Leslie Nielsen y un documental sobre la producción de Back to the Future. En 2010, a manera de conmemoración de sus primeros 25 años de lanzamiento, la trilogía se relanzó en un paquete de 7 discos que incluye una copia digital de cada película en formato Blu-ray. Cada disco contiene documentarios de Zemeckis y Gale, así como escenas eliminadas, documentales y galería fotográfica. I'm playing the Back to the Future Nintendo game. I'm stuck in the past and I gotta get out. Quick, or we all fade away to nothing. Uh-oh, bullies. Ah, you missed. Have a mark, musclehead. I'll clean it up, Mom, I promise. This takes perfect timing. Almost. Mom? Dad?
this? Back to the Future. It's almost like being in the movie. An interactive game from LJN. En cuanto a los videojuegos, el primero de ellos, Back to the Future, se lanzó en 1985 para los sistemas Commodore 64, Sinclair CZ Spectrum y Amstrad CPC, publicados por el EJN y desarrollados por Beam Software, y salió una versión para MSX ese mismo año, distribuida por Pony Canyon, y al año siguiente una versión para MSX2, exclusivo para Japón. En el 89 salió Back to the Future para la consola Nintendo NES. En el 90 apareció Back to the Future Part 2 para Amiga, Commodore 64, DOS, Atari ST, ZX Spectrum y otra versión para Sega Master System, además de que pudimos disfrutar en los salones de arcades de Back to the Future de Pinball, y los que tenían la NES recibieron Back to the Future Part 2 and 3. En el 91, Prop Software desarrolló Back to the Future Part 3 para Sega Genesis, Master System, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS y ZX Spectrum. Fueron distribuidos por Imageworks para todas las consolas excepto para las de Sega, que fueron distribuidos por Arena Entertainment. En el 93 apareció Super Back to the Future Part 2 para Super Nintendo. Hay una versión modificada del motor de juego empleado en GTA Vice City, titulada Back to the Future Hill Valley, así como otra distinta basada en el GTA San Andreas, las cuales están disponibles para su descarga virtual. Igualmente existe un minijuego denominado Back to the Future The Ride en el título Universal Studios Theme Park Adventures, distribuido en 2001 para la consola Nintendo Game. En 2010 la compañía Telltale Games anunció la producción de un videojuego episódico conformado por 5 partes independientes entre sí, todas ellas basadas en la trilogía fílmica con motivo del 25 aniversario. Gale asesoró el desarrollo del guión utilizado en el juego, además de que Christopher Lloyd prestó su voz para interpretar a Doc Brown en su versión digital. El juego se sitúa dentro de la línea argumental original, 6 meses después de los acontecimientos de la parte 3, y ha sido adaptado para las plataformas PC, Mac, PS3, Android e iOS. Ese año también vio a la luz Back to the Future Blitz Through Time para Facebook. En 2015 salió a la venta el Lego Dimensions para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y Wii U, y en 2017 apareció el Back to the Future Pinball para PC, PS4, Xbox One, Android e iOS. Programamos un mini DeLorean para que viaje en el tiempo y el espacio buscando todas las influencias que dejó la trilogía. Veamos el enorme legado que dejó. Me parece que no le alcanzó la batería para contarlas a todas. La película alcanzó la posición número 28 en la lista de la revista Entertainment Weekly, las 50 mejores películas sobre preparatorias. En 2006, el libreto original de la película fue escogido por Writers Guild Award como el 56º mejor guión de todos los tiempos. El 27 de diciembre de 2007 fue elegida para su preservación en el National Film Registry por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En 2008 se posicionó en el puesto 23 de las mejores películas jamás hechas de la revista británica Empire, que además eligió a Marty como uno de los 100 mejores personajes del cine. También figuró en una lista realizada por el New York Times, en la que se listan cerca de 1000 títulos. En enero de 2010, la publicación británica Total Film la incluyó en su lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos, y se encuentra en la 10ª posición del listado del canal británico Channel 4, 50 películas que deberías ver antes de morir. El éxito del largometraje incrementó notablemente la popularidad del modelo DeLorean, llegando a recibir Gale y Zemeckis una carta de John DeLorean agradeciéndoles por usar su auto en la película. Back to the Future ha tenido múltiples referencias, alusiones, parodias y demás apariciones en diversos medios, tanto en otras producciones dentro de la industria del cine como en muchas otras obras audiovisuales ajenas a ella, como lo son los programas de televisión e inclusive videojuegos. Dentro de los ejemplos que se pueden mencionar se incluyen a Los Simpsons, Phineas and Ferb, Los Padrinos Mágicos, Donnie Darko, CSI, Half-Life 2, Duke Nukem 3D, The Big Bang Theory, Clockstoppers, The Butterfly Effect, South Park, Ghost Rider, No More Heroes, Driver San Francisco, sin olvidarnos, claro, de que los personajes de la popular Rick and Morty son una clara referencia al Doc y Marty. Para concluir, en Argentina, Loco Art realizó una parodia titulada Volver al Futurox, utilizando sus personajes de la serie Alejo y Valentín. Una monedita para la torre del reloj, loco. Y hasta acá llegamos con este primer informe de la tercera temporada. Pero no se vayan, que se vienen muchísimos datos curiosos. Le damos las gracias a Ari de Victor Props por este condensador de flujo y el Mr. Fusion espectaculares. Además, le agradecemos por ayudarnos en la filmación de la intro y puede contactarse con él acá y comprar este genial Mr. Fusion, que además es lámpara y Bluetooth. Y muchas gracias a ustedes también por bancarnos. Como ya saben, suscríbanse y compartan. Nos vemos en el futuro. ¡Chao! ¡Chao!
Dato curioso, el apellido de Biff Tannen proviene del ejecutivo de Universal, Ned Tannen, que se había portado agresivamente con Zemeckis y Gale durante una reunión donde tiró al piso el libreto de Locos por Ellos de 1978, escrito por Gale, al acusarlo de antisemita, aun cuando el guionista es judío. En los distintos doblajes se tradujeron de forma diferente algunas cosas. Por ejemplo, el apodo que Marty recibe de su madre, Calvin Klein, se cambió por Levi Strauss en España y por Pierre Cardin en Francia, ya que en los 80s Calvin Klein era una marca conocida en Europa. Por otra parte, en el doblaje latino, la icónica frase del Doc Brown, Great Scott! Great Scott! Oh, Great Scott! Para mostrar sorpresa, se pierde en la traducción, siendo reemplazada por frases como por Dios o simplemente repitiendo nuevamente la frase anterior. 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts. En 2011, la tienda de electrodomésticos argentina Garbarino realizó una serie de publicidades con Christopher Lloyd interpretando al Doc Brown junto al DeLorean. La campaña estaba acompañada por la exhibición de un DeLorean que fue circulando por las distintas sucursales de la compañía. Great Scott! What year is this? 2011? Yes! What is this? Diferentes empresas automotoras realizaron publicidades utilizando el DeLorean o la temática de Volver al Futuro. En 2015, Toyota realizó un cortometraje con Michael J. Fox y Christopher Lloyd interpretando nuevamente sus papeles. Fiat hizo un comercial para presentar el Fiat 500X con Christopher Lloyd haciendo de director de tránsito, y Porsche hizo lo propio presentando el Taycan al mejor estilo Back to the Future. También otras compañías utilizaron esto mismo para realizar campañas, como DirecTV, que realizó un comercial con Christopher Lloyd para presentar los canales HD, o Walmart, que presentó una publicidad con vehículos de películas y series famosas, en la cual obviamente está presente el DeLorean. En 2015, Marty McFly y Doc Brown viajaron en el tiempo directo al programa Jimmy Kimmel Live para experimentar con la tecnología del futuro, la selfie. En 2020, Robert Zemeckis y Bob Gale adaptaron su guion original y realizaron Back to the Future The Musical, con música y letra de Alan Silvestri y Glenn Ballard, junto con éxitos como The Power of Love y Johnny B. El musical está protagonizado por Ollie Dobson como Marty McFly y Roger Bart como Emmett Brown. En 2020, Tom Holland y Robert Downey Jr. protagonizaron indirectamente un deepfake que se volvió viral en redes sociales. El usuario EZRider X47 publicó un video en YouTube utilizando inteligencia artificial sobre un fragmento de la película original. ¡Saludos otra vez! Nada como una pequeña siesta después de un viaje de 2000 años. Bueno, como dicen en la antigua Roma, in futuris debidavo. O como dicen en la Roma moderna, arrivederci. O como digo yo, nos vemos en el futuro. Me siento raro. Mira tu mano. Tienen que volver al pasado con nosotros, porque Matanga puede desaparecer. Y con Matanga, ustedes también. Great Scott! If my calculations are correct, the future has finally arrived. Yes, it is different than we all thought. But don't worry, it just means your future hasn't been written yet. No one's has. Your future is whatever you make it. So make it a good one.